Hola, soy Luis Herrera. A continuación, hablaremos sobre el comercio exterior en el Ecuador y el análisis del intercambio de bienes desde la colonia hasta la actualidad. Comercio exterior del Ecuador. Análisis del intercambio de bienes desde la colonia hasta la actualidad. Este breve recorrido por la historia del comercio exterior del Ecuador permite, mediante el análisis del comportamiento pasado, demostrar que un verdadero desarrollo no se logra exclusivamente mediante la exportación de productos primarios y menos de productos que en su mayor parte son precio aceptante. En el caso del Ecuador, perdió 5 siglos de desarrollo, enmarcado en una política sin horizonte a futuro, que no le ha permitido desarrollarse en su pleno apogeo evolutivo. También, casi 2 siglos exportó grandes cantidades de oro, mientras pertenecía a la colonia. Actualmente, en la vida republicana, el cacao, el banano y el petróleo otorgan grandes ingresos al Estado, pero, por falta de una adecuada planificación, no se canalizaron los recursos a mejorar el nivel de desarrollo de los ecuatorianos. Hola, mi nombre es Carol Zambrano y yo les voy a hablar sobre los inicios de la República Colonial en el Ecuador. Comencemos. A pesar de que no éramos república, la forma en que se adaptaron las estructuras productivas en la colonia en el inicio de una tendencia que comenzará a determinar el futuro comercial del Ecuador. El presente video intenta dar una visión desde la colonia hasta la época contemporánea actual, sin dejar de lado nuestra vida republicana. La causa del inicio de la colonia en Ecuador fue en 1492. Fue un año clásico para América, España y la humanidad. Con la llegada de las expediciones de Cristóbal Colón y el inicio de la subyugación, también culminó. Estos cambios se dieron con la conquista española y implantaciones del orden colonial y el auge del orden colonial. La evolución de la economía colonial entre la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo XVII estuvo orientado proporcionalmente por un carácter mercantilista, por lo que su objetivo primordial era la soberanía y el imperio, a través de la acumulación del oro y metal. La minería se convertía en la principal actividad económica. Bueno, este tema en la época colonial tuvo partes negativas y partes positivas. Una de las positivas podría ser el mestizaje, y una de las negativas fue que se perdió mucha población indígena. También fue la crisis que vivió el tercer periodo, que dejó a muchas personas sin bienes y fuera de época, cambios en el continente americano. Mi nombre es Angie Mora, mi tema es la economía colonial y las bases de la economía colonial. La economía colonial. Durante el siglo XVIII, la agricultura fue la actividad económica más importante. Factores externos aceleraron la demanda de nuestros productos, especialmente del trigo, ya que una devastadora plaga arrasó con casi la totalidad de los cultivos peruanos. Cuando la etapa de la conquista terminó, los españoles habían arrebatado el oro y la plata acumulado por los indígenas. En la época colonial comenzaron a explotar lavaderos y minas, generando una importante riqueza a costa del trabajo de los indígenas chilenos. En sus inicios, la vida económica en las colonias se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema de trueque. Luego se emplearon ciertos productos como monedas. La economía colonial fue el sostén de la española, tendiendo a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieron soportar el largo viaje desde América. La economía se basa en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron un sistema basado en el poder y los abusos. La principal fuente de riqueza era la tierra, y sobre ella los conquistadores establecieron un sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona y luego por compra, pero solo podían convertirse en propietarios los conquistadores y los pobladores. Tenemos también los atributos de la economía colonial,
que viene siendo el mercantilismo, que plantea que la riqueza de un país se debía a la acumulación de metales preciosos, oro y plata. España se dedicó más a la minería y descuidó la agricultura. Por otra parte, vemos el exclusivismo, que eran casi parecido al monopolio comercial en el cual España podía comerciar con sus colonias y éstas estaban prohibidas de comerciar con otros países. También vemos el intervencionismo, que consistía en el control y la regulación de España sobre todas las actividades económicas de su colonia, como una serie de prohibiciones que no le permitía desarrollarse. También tenemos la agricultura y ganadería. Para los españoles fue de gran preocupación poseer extensas tierras en el territorio conquistado para así obtener mayores ventajas económicas y un mayor prestigio social. Buenas, mi nombre es Jorsis Reyes y yo voy a hablarles sobre los atributos de la economía colonial. Cuando hablamos de la economía colonial, nos basamos en la época en la que las colonias predominaban en los países más poderosos de Europa, como lo era la Gran España e Inglaterra. Es donde existía un monopolio por parte de ellos hacia las tierras y personas que allí habitaban. Por ello, la economía colonial se caracteriza por la comercialización de los productos generados por la tierra, agricultura y minería. Luego, la ganadería y demás incipiente de la industria, especialmente textil y pequeñas manufacturas. Los principales atributos de la economía colonial son el dominio de una de las partes, en este caso el colonizador, impidiendo el libre comercio. También la economía colonial se fundamenta en la explotación de los recursos naturales en forma indiscriminada y sin prever su renovación como garantía de su supervivencia en el futuro. Como tercer aspecto, podemos sobresalir que el cobro de los impuestos como un método no para de redistribuir los ingresos entre la población, sino para mantener el estatus del ente dominante. También se puede decir que es realizada entre una potencia o país desarrollado y dominante, un país colonizado o dependiente y subdesarrollado. Se puede decir que la economía colonial existe porque están presentes las necesidades insatisfechas de la gente, el subdesarrollo, las inequidades sociales, el bajo nivel empresarial y tecnológico, la menor resistencia de conocimiento y su gestión, el menor poder económico para poder revertir la situación e independizarse, y la menor capacidad militar para contrarrestar. Hola, soy Lady Palacios y les voy a hablar sobre las características y las principales actividades de la economía colonial del Ecuador. Características de la economía colonial en el Ecuador. En la economía colonial en el Ecuador acumulaban riquezas como minerales y metales. Las colonias solo podían comerciar con España. Las reformas borbónicas del siglo XVIII controlaban la producción y consumo. Sus principales actividades eran la minería, la textilería y la agricultura. La minería fue la actividad económica que más impulso tuvo en la colonia. Las denuncias de minas comenzaron en 1541, explotándose los yacimientos de Tungurahua, Patate, Nambija y los lavaderos del Oriente. En la textilería se incrementaron las fábricas de tejidos de lana y algodón en Quito. También se produjeron alpargatas y sombreros. Otavalo, Riobamba, Quito y Latacunga fueron los centros productores. Estos trabajos los realizaban las mujeres en unas condiciones muy duras. La agricultura se desarrolló cuando declinó la minería. La agricultura mejoró notablemente al traerse de España mejores útiles de labranza y bueyes. El reparto de la tierra entre colonos se realizó por medio de la encomienda. Poco a poco se consolidó el latifundio al despojarse de la tierra de las comunidades indígenas. En el siglo XVIII, la Sierra Sur experimentó un gran crecimiento gracias a la recolección de la quina. Guayaquil y su zona crecieron mucho gracias al primer boom cacotero. Concluimos que la economía colonial en el Ecuador ha dado pasos agigantados, pues hemos pasado a exportar grandes cantidades de oro perteneciendo a una colonia a pasar a ser una república soberana,
capaz de exportar materia prima y un sinnúmero de productos elaborados. Por el otro lado de la moneda, el avance que ha dado la economía global es totalmente notable, ya que pasamos por varios sistemas económicos como el mercantilismo y el monopolismo, los cuales en esa época reinaban dentro y fuera de la economía global, los cuales causaban un avance totalmente deficiente a comparación del avance que tenemos actualmente en la economía global. Hemos dado pasos agigantados. Ahora ya no podemos y mucho menos debemos dar un retroceso a nuestro avance.